Ahora que ya tenemos la definición de espacio vectorial con producto interno, les propongo, a modo de un primer ejemplo, ver que Rn es un espacio vectorial con producto interno. Y en particular, el producto interno que les quiero mostrar hoy, si bien no es el único que podemos definir en Rn, más adelante quizá veamos otros, es sí el que se toma como producto interno habitual o usual de Rn. Y de hecho ya lo conocerán seguramente porque se trata del producto escalar o producto punto que muy posiblemente hayan calculado en R2 o en R3. Así que recordemos un poco cómo era esa función. Supongamos que tenemos dos vectores de Rn, llamémosle U, al vector de componentes U sub 1, U sub 2, U sub 3, etc. hasta U sub n. Y un vector V de componentes V sub 1, V sub 2, V sub 3, etc. hasta V sub n. El producto escalar, ¿sí?, que ahora le vamos a llamar producto interno habitual de Rn, se define de la siguiente forma. Producto interno habitual de U con V se trata de multiplicar primera componente de U con la primera componente de V y sumarle el producto de las segundas componentes. Segunda componente de U que multiplica la segunda componente de V. Y así sucesivamente le sumamos el producto de la tercera componente del primer vector con la tercera componente del segundo vector. Y así hasta llegar a U sub n que multiplica a V sub n. ¿Sí? Este es el producto escalar o producto interno habitual de Rn. ¿Sí? Multiplicar componente a componente y sumar esos productos. Así que yo les digo entonces que esta función es el producto interno habitual de Rn. Pero vamos a probar, ¿sí?, vamos a verificar que efectivamente es un producto interno. Y eso lo vamos a hacer evidentemente recordando la definición que habíamos dado y verificar que cumpla con todo lo que nos decía esa definición. Y lo primero que tendríamos que hacer es observar que efectivamente sea una función que nos toma dos elementos de nuestro espacio vectorial, en este caso es Rn, y nos devuelve un escalar, que podría ser real o complejo, pero en este caso, que estamos en el cuerpo de los reales, deberá ser un escalar real. Y efectivamente, esta es una función que nos toma dos vectores de Rn y nos devuelve un escalar real, ¿sí? Esta suma de productos nos da un escalar real. De ahí que le solíamos llamar producto escalar, porque nos toma dos vectores y nos devuelve un escalar real. Así que digo esto porque si supongamos que nos dan una función y nos preguntan si es un producto interno, quizá nos veamos tentados a intentar verificar las propiedades cuando quizá es obvio que esa función no es un producto interno. Supongamos que tenemos una función que nos toma dos vectores y nos devuelve otro vector. Ya ahí a priori podríamos decir, bueno, esta función no puede ser un producto interno. O supongamos también que en lugar de tomarnos dos vectores, nos toma solo un vector y nos devuelve un escalar, por ejemplo. O nos toma tres vectores o cuatro, etc. Ya a priori podemos decir, bueno, no, esta función no puede ser el producto interno de ningún espacio vectorial. Y no tenemos que empezar a verificar propiedades ni nada por el estilo. Así que, bien. Una vez observado esto, sí empezamos a verificar las propiedades. Y para eso voy a necesitar un tercer vector, llamémosle W, de componentes W sub 1, W sub 2, W sub 3, etc. hasta W sub n. Y un escalar alfa que pertenece a los reales, ¿sí? Un escalar real. Así que empecemos. Primera propiedad. La primera propiedad nos decía que producto interno de un vector consigo mismo debía ser siempre mayor o igual que 0. ¿Sí? Elegí V, pude haber elegido otro. Lo importante es que sea de un vector consigo mismo. Y ahora queremos ver que esta función, ¿sí?, si le aplicamos esta función a un vector consigo mismo, que efectivamente resulte que siempre sea mayor o igual que 0. Así que veamos cómo nos quedaría si le aplicamos esta función a un vector consigo mismo. Sería primer componente del primer vector, tendríamos V sub 1. Ahora primer componente del segundo vector también sería V sub 1, ya que son el mismo vector. Y eso pasaría con todos los términos, ¿verdad? Nos quedaría V sub 2, que multiplica a V sub 2,
más v sub 3 que multiplica a v sub 3 y así sucesivamente hasta v sub n que multiplica a v sub n. Esto lo podemos escribir como v sub 1 al cuadrado más v sub 2 al cuadrado más v sub 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta v sub n al cuadrado. Así que veamos algo. Tenemos aquí escalares reales que están elevados al cuadrado, ¿sí? Estamos en Rn, así que estas componentes son números reales, son escalares reales, así que tenemos escalares reales elevados al cuadrado, con lo que cada uno de estos términos no podrá ser negativo. De forma que tenemos una suma de términos que no pueden ser negativos, así que esto nos dará algo mayor o igual que 0. Así que verificamos la primera propiedad. Y también de aquí podemos sacar, de esta desigualdad, podemos sacar la segunda propiedad. La segunda nos decía que el producto interno de un vector consigo mismo solo podía ser 0 cuando se tratara del vector nulo, ¿sí? Producto interno de un vector consigo mismo es 0 si y solo si el vector es el vector nulo. Y eso lo podemos ver aquí. La única forma de que esta suma de términos que no pueden ser negativos sea 0 es que cada uno de estos términos sea 0. Y eso solo puede pasar si cada componente del vector v es 0, ¿sí? Es decir, si el vector v es el vector nulo de Rn. Así que ya tenemos verificada la propiedad 1 y la 2. Hagamos espacio y seguimos. Vamos ahora con la propiedad número 3, la cual nos decía que producto interno de, por ejemplo, un vector u con una suma de vectores, en este caso v más w, era igual al producto interno de u con v más producto interno de u con w. Así que vamos a ver ahora si, aplicándole nuestra función, la que dijimos que era el producto interno habitual de Rn, aplicando a este par de vectores, vamos a ver cómo nos queda y si cumple esta propiedad. Así que sería primer componente de u, sería u sub 1, que multiplica a la primer componente del segundo vector, que en este caso nuestro segundo vector es una suma de vectores. Así que nos quedaría v sub 1 más w sub 1. A esto le sumamos el producto de las segundas componentes, que sería u sub 2, que multiplica a v sub 2 más w sub 2, y así sucesivamente hasta tener u sub n, que multiplica a v sub n más w sub n. Bien, ahora vamos a hacer distributiva. Nos quedaría u sub 1, que multiplica a v sub 1, más u sub 1, que multiplica a w sub 1, más u sub 2, que multiplica a v sub 2, más u sub 2, que multiplica a w sub 2. Y así sucesivamente hasta u sub n, que multiplica a v sub n, más u sub n, que multiplica a w sub n. Y ahora vamos a ordenar un poco estos términos. Vamos a agrupar, por ejemplo, lo que tiene componentes de u y de v, que sería este término, y hasta llegar a este término. Que nos quedaría, por ejemplo, u sub 1, que multiplica a v sub 1, más u sub 2, que multiplica a v sub 2, y así hasta llegar a u sub n, que multiplica a v sub n. Y ahora le sumamos, ¿sí?, los términos que nos quedan, los que tienen componentes de u y de w, que serían este, y así hasta llegar a u sub n, que multiplica a w sub n. Así que nos quedaría u sub 1, que multiplica a w sub 1, más u sub 2, que multiplica a w sub 2, y así hasta llegar a u sub n, que multiplica a w sub n. Y ahora veamos que la suma que tenemos dentro de este paréntesis es precisamente producto interno de u con v. Y esta suma es precisamente producto interno de u con w. Así que esto lo podemos escribir como producto
producto interno de U con V más producto interno de U con W. Y es precisamente lo que queríamos verificar. Bien, propiedad 4. Nos decía que, bueno, es similar, pero ahora la suma de vectores la teníamos en la primera posición. Por ejemplo, U más V, producto interno con W. Y nos decía que esto debía ser igual a producto interno de U con W más producto interno de V con W. Bien, el procedimiento para verificar esta propiedad es análogo al anterior, así que no vale la pena hacerlo de nuevo y simplemente lo voy a dar como verificado. Bien, vamos con la 5 entonces. Vamos con la propiedad 5 que nos decía que producto interno de un vector U con un vector V era igual a producto interno del vector V con el vector U, es decir, conmutaba pero tomándonos el conjugado complejo. En este caso, como estamos en Rn, ¿sí? Estamos en el cuerpo de los reales, esta barra de conjugado la vamos a obviar, ¿sí? Ya que el conjugado de un número real es el propio número real. Así que vamos a verificar esto entonces. Tenemos producto interno de un vector U con un vector V. Ya lo vimos, era U sub 1 que multiplica V sub 1 más U sub 2 que multiplica V sub 2 más U sub 3 que multiplica V sub 3, etc. hasta U sub n que multiplica a V sub n. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos productos de escalares reales. Podemos conmutar, ¿sí? Podemos cambiar el orden de estos factores y podemos escribir V sub 1 que multiplica a U sub 1 más V sub 2 que multiplica a U sub 2 más V sub 3 que multiplica a U sub 3 y así hasta V sub n que multiplica a U sub n. Y esto, así expresado, es exactamente producto interno de V con U. Así que, propiedad número 5, verificada. Vamos con la 6. La 6 nos decía que, por ejemplo, si teníamos un escalar alfa, que habíamos definido al principio, un alfa que es un escalar real, multiplicando el vector de la primera posición, por ejemplo U, producto interno con V, podíamos sacar este alfa, este escalar, para fuera del producto interno, ¿sí? Nos quedaba igual a alfa que multiplica el producto interno de U con V. Vamos a ver si esto se cumple. Sería de la siguiente forma. Sería el primer componente del primer vector, sería alfa por U sub 1, que multiplica la primer componente del segundo vector. Ahora multiplicamos las segundas componentes, sería alfa por U sub 2, que multiplica a V sub 2, y así sucesivamente, sería alfa por U sub 3, que multiplica a V sub 3, etc. hasta alfa, que multiplica a U sub n y a V sub n. Bien, este alfa ahora lo podemos sacar de factor común y escribir alfa que multiplica a U sub 1 por V sub 1 más U sub 2 por V sub 2, etc. hasta U sub n que multiplica a V sub n. Esta suma que tenemos dentro del paréntesis es producto interno de U con V, así que podemos escribir como alfa que multiplica al producto interno de U con V. Y eso, con eso estamos verificando la propiedad número 6. Vamos con la número 7, que nos decía que si teníamos el escalar alfa multiplicando al vector que se encontraba en la segunda posición, por ejemplo, producto interno de U con alfa que estaba multiplicando a V, podíamos también sacar el escalar para afuera, pero tomándonos el conjugado complejo, ¿sí? Es decir, nos quedaría el conjugado de alfa que multiplica al producto interno de U con V. Como ya dijimos, estamos en el cuerpo de los números reales, así que esta barra de conjugado podemos obviarla. Y bueno, el procedimiento para verificar esta propiedad es perfectamente análogo al que hicimos anteriormente, así que no vale la pena volver a hacerlo. Y la voy a dar como verificada. Bien, con esto entonces verificamos que Rn es un espacio vectorial con producto interno,
ya que pudimos allí encontrar al menos una función que es un producto interno, ¿sí? Que cumple con la definición de producto interno. Así que podemos decir que Rn es un espacio vectorial con producto interno y que en particular esa función que les planteé, que era el producto escalar, que ya conocíamos, es efectivamente un producto interno de Rn.